¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, La Educación de los Niños con Idani. Bien, pues en esta ocasión el tema tiene mucho que ver también con la cuestión de la autoestima y es un tema que está presente en nuestras vidas de manera cotidiana, en cualquier cosa que hagamos y de manera permanente. Y me refiero justamente a las emociones. La intención, como les comentaba, de este canal es contribuir un poquito a la formación y la educación de los niños, pero en esta ocasión sí quisiera hacer un preámbulo o una pequeña introducción para hablar con los papis y con las educadoras, dado que nadie, como dice el dicho, nadie puede dar lo que no tiene, y justamente para el desarrollo emocional de los niños, pues es bien importante cómo tienen desarrollada su inteligencia emocional los adultos que lo forman y que conviven con él. Y pues no es desconocido que la situación que estamos viviendo está afectando a muchas personas en el aspecto emocional, y eso pues ha repercutido también en los niños que ya de por sí están lidiando con sus propias emociones, con las tensiones, con el encierro a veces y con muchas cosas. Entonces, pues sin que suene alarmante, pero yo creo que sí tenemos que ponerle atención a esto, y es bien importante primero saber cómo está nuestro estado emocional en estas situaciones y ver desde luego cómo esto podría estar afectando pues de manera positiva o negativa a los niños. El desarrollo emocional se da desde que nacemos. Hay autores que catalogan las emociones en 4, en 5 o más. Todos sabemos que una emoción es una reacción, tanto química, física, emotiva y cognitiva ante alguna situación. Podríamos hablar de las emociones básicas como son la felicidad, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, está catalogada como una de las emociones, y estas emociones se convierten luego también en sentimientos, como puede ser la frustración, la incomodidad, la intolerancia, la preocupación, estados emocionales también donde nos sentimos muy bien, como la euforia, etc. Entonces, este cúmulo de emociones nos llegan ya sea por las situaciones a las que nos enfrentamos, que nos llegan de manera, digamos, intempestiva, y otras que nosotras las generamos a través de nuestros pensamientos. Hay muchos estudios científicos, particularmente de las neurociencias, sobre los efectos que causan las emociones en nuestro cuerpo y por ende en nuestra salud. Seguramente lo has escuchado mucho, que el cortisol es la llamada hormona del estrés. Pues sí, una producción de cortisol, digamos, normal, incluso es saludable porque es la que nos mantiene despiertos, es la que nos mantiene en actividad. Pero cuando hay una sobreproducción de cortisol, este daña las células, daña los tejidos, incide directamente en el sistema inmunológico, lo deprime y quedamos pues más expuestos, ¿verdad?, a las enfermedades, pues como sobre todo ahorita que necesitamos reforzarlo y tenerlo fortalecido. La melatonina, por ejemplo, que es la hormona del sueño, en ciertos niveles su producción es sana, pero en niveles excesivos pues incluso tiene que ver con el sistema metabólico, ¿verdad? Y a algunas personas se les dificulta bajar de peso. ¿Por qué? Porque están viviendo por tiempos muy prolongados estas emociones de tristeza, de miedo, de ansiedad, ¿verdad? Si nos quedamos todo el tiempo yendo a las noticias, estamos muchas horas
y la producción está elevada. Hay otras emociones que por el contrario secretan hormonas benéficas para nuestro sistema inmunológico y para nuestras células en general. Hemos escuchado, por ejemplo, de la oxitocina, llamada, a diferencia del cortisol, la hormona de la felicidad, y las endorfinas, ¿verdad? Entonces, las situaciones nos pueden dar estas emociones, pero también nuestros pensamientos. Si ya sabemos el daño que puede hacernos los elevados niveles de alguna hormona, vamos a tratar de evitarlo. Pero no es así como que en un clic, en cuanto yo diga, se van a suspender. Hay que trabajar en eso. Así que sin entrar en mucho detalle, pero por ahí podrás encontrar mucha información sobre la incidencia que tiene la producción en niveles no adecuados de estas hormonas en nuestro cuerpo. Muy bien. Partiendo de esa base, vamos a hablar entonces qué es lo que necesito hacer. La inteligencia emocional, que es una de las múltiples inteligencias, trata justamente sobre cómo sabemos manejar nuestras emociones. Pero hay 3 aspectos para ir desarrollando la inteligencia emocional. La primera es conocer e identificar las emociones. La segunda es la forma como las expresamos y la tercera es la manera en cómo las manejamos. Si alguna emoción, sus consecuencias no me gustan, pero desconozco cuál es la emoción, difícilmente voy a llegar a una técnica para resolver ese asunto. Así que primero es conocerlas. Escuchamos muchas veces, o nosotras mismas nos ha pasado, que nos sentimos raras o raros, algo extraño me pasa, ¿será que va a cambiar el tiempo, la presión atmosférica, qué sé yo? Pero tal vez es que no nos hemos aplicado en identificar la emoción. Solamente tenemos las reacciones, no sabemos por qué reaccionamos así, no sabemos si fue enojo, si tenemos frustración, etc. Voy a decir un tip, un ejercicio que podemos hacer. Cuando estamos ante una situación, preferentemente antes de que nos gane la emoción, yo empiezo a sentirme mal, busco aislarme. Ya en un momento sola, reacciono e identifico cuál es la emoción que estoy sintiendo. Las personas que se dedican mucho al desarrollo emocional, espiritual, etc., atinadamente hacen la sugerencia de que no la niegues ni la rechaces, ¿sí? Por el contrario, date el tiempo y el espacio en un momento de privacidad de vivir la emoción con toda su intensidad antes de que provoque una reacción. Cuando ya está muy identificada y acogida la emoción, tú puedes ahora razonar y decir, bueno, me quiero sentir así, y tú tienes el poder, solo y nadie más que tú tienes el poder de transmutarla, de cambiarla. Pero mientras la estás viviendo y ella anda por ahí, como Pedro por su casa, no la vas a poder controlar. Entonces, lo que se sugiere es, apártate, tómate un tiempo, déjala, que fluya. Hermánate con esa emoción, porque es tuya. Y después, piensa, ya no quiero sentirme así, etc. Una técnica que también es indiscutiblemente exitosa es la respiración. No sé, a lo mejor tú hasta el niño le dices cuando está encolerizado por algo, a ver, respira. Y funciona. ¿Y cómo no va a funcionar si cuando hacemos una respiración consciente nos desconectamos del pensamiento, que es lo que realmente está generando esa emoción?
nos desligamos del pensamiento y empezamos, incluso el ritmo cardíaco se vuelve a la normalidad, el flujo de sangre, la respiración, todo vuelve a la normalidad. Así que tómate una respiración, varias respiraciones, hay varias técnicas que también las puedes consultar. Y independientemente de la técnica que adoptes, el objetivo y lo bondadoso de la respiración es que te abstraigas del pensamiento. Hay emociones que nos resultan difíciles de identificar. Por ejemplo, lo que nos lleva a la ansiedad. Lo que nos lleva a la ansiedad puede ser miedo, puede ser la incertidumbre de que es que va a pasar y mañana, y etcétera, etcétera. Entonces estamos tan preocupados que estamos secretando todas esas hormonas, ¿verdad? No quiero decir con esto que, como el avestruz, introduzcamos la cabeza en el hoyo y no sepamos nada de lo que está pasando afuera. La cuestión es cómo lo vas a enfrentar, con qué nivel de desarrollo emocional. También seguramente has vivido o te ha tocado ser testigo de situaciones muy cotidianas, que hay un incidente de tráfico entre dos conductores y uno se enoja y empieza a maldecir al otro, y la reacción del otro puede ser diversa. Puede ser que también se enganche en la ira del otro, se baja y se hacen hasta de golpes, se insultan, etc. Alguien más puede reaccionar con miedo y huir de la situación. Alguien más le puede pasar desapercibido, y alguien más hasta saluda al otro conductor. ¿De qué dependen estas diferentes reacciones? Del estado emocional, de la inteligencia, del desarrollo de la inteligencia emocional que tenga esa persona. Entonces, para ir avanzando en esto, vamos a ir trabajando en los tres aspectos: la de conocer, la de expresar y la de manejar. Una vez que tú te puedes identificar las emociones, reconciliarte con ellas sin juicio. No debo decir, es que no quiero sentir esta emoción, no me quiero sentir así, porque la frustración es hermana de esa. Entonces mejor reconcíliate con ella, déjala fluir. Bien. Segundo paso, la expresión. ¿Cómo las expresamos? Porque yo puedo estar enojada o enojado, y puedo también, como en el caso de los conductores, expresarlo de diferente manera. Debo de decirle a la persona con la que estoy enojado cuál es la situación que me incomoda y que podemos llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera, y expresar que estoy enojada, o expresar que estoy triste. Y hablo de las emociones mal calificadas como negativas, porque no hay negativas ni positivas. Hay emociones con las que no nos sentimos muy a gusto y hay otras con las que quisiéramos estar todo el tiempo. Dice el maestro Joe Dispenza que en sus estudios de neurociencias, el doctor, que está comprobado que cuando está una producción recurrente por muchas horas, por mucho tiempo, por muchos días, se vuelve en cierta forma adictiva, y es cuando la persona quiere seguir estando estresada, quiere seguir estando preocupada, quiere seguir estando haciendo algo que no ha controlado esa producción de esa hormona. Bien, entonces, ¿cómo voy a expresar la emoción? Y yo te voy a sugerir aquí un ejercicio. Digamos, pues hay que meterle un poquito de tiempo, pero es que tenemos que trabajar en esto. En una hoja de papel, tú puedes escribir la situación que viviste, la emoción que te produjo, la reacción que tuviste. Y luego, ante esa situación,
puedes escribir 3 tipos de reacción, ¿sí? La impulsiva o instintiva. Oye, es que me dan ganas de no sé qué cosa, ¿verdad? O es que estoy tan triste que no quiero ver a nadie, estoy en el hoyo, muy deprimida, ¿sí? Esa es como que la instintiva. Pero como estás fría de la mente y de la emoción, ¿cuál crees que sea la reacción más adecuada? ¿Sí? La reacción en la que no se pierden los estribos, en la que pudiste decir lo que sentías, etc. Y escribe la emoción, la reacción que adoptaste. ¿Cuál fue la verdadera reacción? Puedes ir haciendo ese ejercicio cada vez que quieras, cada vez que a lo mejor después de que tuviste una reacción y te gustó o no te gustó, escríbelo. Y te irás dando cuenta que la reacción que tuviste no fue realmente por la situación que enfrentaste, sino por la manera en cómo regulaste la emoción. Ahí ya vas entrando al campo de la regulación. Después de que reconozcas cuál es tu forma de expresar tus emociones, podrás entonces ir al campo de la regulación. Cuando tengas alguna reacción adecuada o para ti inadecuada, reconstruye y recrea ese tipo de experiencias. Esas nuevas experiencias son nuevos aprendizajes. Es una forma creativa, renovada de tu ser, que la vas a ir descubriendo y tú sola solo la vas a ir construyendo. No son, insisto, las situaciones en sí, sino la forma en que tú procesas, regulas la emoción. Hay mucha tarea que hacer en esto, ya lo sé, pero si queremos estar cada día mejor, yo creo que es indispensable que trabajemos en estos temas, primeramente con nosotros. Y luego vamos a ir a la parte de cómo ayudar a los niños en su propio desarrollo emocional, que esto será en la segunda etapa. No dejes de estar pendiente, activa la campanita por ahí para que te llegue el aviso cuando ya esté la segunda parte de este tema del manejo de las emociones. Si te gustó el canal, suscríbete si no lo has hecho, dale un like, comparte. Y por aquí nos veremos muy pronto.